Buenos días, joven. Vamos a revisar ahora la función cuadrática. Vamos a ver, quiero ver ahora y mañana por los primeros 2 horas. Vamos a ver la función cuadrática. ¿De acuerdo? Hola. ¿Están escuchando? Sí, profe. Vaya. Este tema es nuevo para ustedes. Una función cuadrática, pues es una función que representada en el plano cartesiano genera una curva llamada parábola. Y la forma general, pues como ustedes ya saben, es la de una ecuación cuadrática. En este caso, me la estoy presentando ahí. Esta. ¿Ya? Ahora, del año pasado ustedes deben recordar que una función, pues es una relación que se da entre dos variables. Por ejemplo, una relación sería si yo coloco en dos conjuntos y relaciono los elementos de esos dos conjuntos. Por ejemplo, coloco el nombre de las materias en un conjunto, digamos en forma de diagrama, en un óvalo, en un círculo. Y en otro a la par, coloco los nombres de los profesores. Entonces, de cada elemento de uno de los conjuntos saldría una flecha hacia uno de los elementos del otro conjunto. Entonces, se establece una relación entre los elementos de un conjunto. ¿Ya? Y una función es una relación en la que todos los elementos del primer conjunto tienen uno en el otro conjunto. Uno y solo uno. ¿Ya? Y además todos deben tener. Entonces, no sé si vieron eso el año pasado. Funciones. Creo que vieron la función lineal. Sí, profe.
Ya, entonces, deben acordarse de cómo es, ¿verdad? Ahora bien, una función cuadrática es una función en la que les digo, la regla de asignación de los elementos de los conjuntos se establece por medio de una ecuación cuadrática. Y aquí tengo una, por ejemplo, la más sencilla de todas. F de x igual a x cuadrado. Entonces, a esta le hacen falta estos términos. Estos términos le hacen falta. El término bx más c. Entonces solo tiene ax cuadrado. En este caso, en el caso de la función x cuadrado, el a es 1. Ahora bien, si establecemos una relación entre los valores de las variables, x es la variable independiente y y, que es f de x, es una variable dependiente. Ya cuando decimos f de x, es porque es una variable dependiente. ¿De acuerdo? Entonces, se establece la relación entre los elementos de un conjunto y el otro conjunto. Fíjense aquí, en este gráfico de la izquierda yo tengo representados los puntos que obtengo al asignar a X algunos valores específicos, reales. Aunque estos son enteros, ¿verdad? Pero nosotros podríamos asignar infinitos números. Pero esto es solo unos cuantos para que vean cómo es que funciona esta cuestión. En este caso, yo lo que hago es sustituir los valores de X por ejemplo aquí, digo que f de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado. Y menos 2 al cuadrado es 4. Me queda 4. En el caso de menos 1, f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado. ¿Y esto cuánto es? Menos 1 por menos 1. Es 1. Entonces voy formando los pares ordenados. Menos 2, 4. Menos 1, 1. 0, 0. 1, 1. 2, 4. Sustituyendo, ¿verdad? F de 0, por ejemplo, es igual a 0 al cuadrado. ¿Y cuánto es 0 al cuadrado? 0 por 0. Eso es 0. F de 1. 1 al cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Es 1. Y por último, f de 2. Igual a 2 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 4. Y yo puedo asignar muchísimos valores más. Por ejemplo, yo podría asignar 1.5 aquí. Entonces, ¿qué me quedaría? F de 1.5 igual a 1.5 elevado al cuadrado. 2.25. Ya. Vale, entonces, ubicándolos en el plano cartesiano, menos 2 en X y 4 en Y. Estaría este punto. Menos 1, 1. Menos 1 en X. Aquí 1 en Y. 0, 0. 0 en X. 0 en Y. Es el origen. El 0, 0. 1, 1. 1 en X. 1 en Y. Ya recuerden que la primera componente se agarra aquí y la segunda en el eje Y. En el caso de 1.5, 1.5 en X es por aquí, es la mitad entre 1 y 2. Y se obtiene como imagen, se le llama esto, 2.25. Entonces salimos para arriba a 2.25.
Y 2.25 es la mitad entre 2 y 2.5. Es por aquí más o menos. Continúa con 2,4. Entonces quedan estos puntos. Ahora bien, estas funciones son en los reales. ¿Eso qué significa? El conjunto de los números reales es un conjunto denso. Ahí están los racionales, están los irracionales. Entonces, en la recta numérica, en la recta real, los reales todos ocupan un espacio, un punto, un puntito en esa recta. Entonces es un conjunto infinito. Sería error decir que la gráfica es esta. Pues esos que están ahí representados no son los únicos reales. Entonces, para poderlo representar, debemos hacer una especie de una gráfica continua. Unirla, la gráfica, con una línea. Así. Y en el caso de las cuadráticas es una línea curva. ¿De acuerdo? Y desde menos infinito hasta más infinito. En la siguiente gráfica les muestro ya la curva como es, completa. Bueno, y es más. Aquí debería ponerle una flechita porque continúa. Así. Esa curva recibe un nombre específico. Recibe un nombre específico. Se llama parábola. Ahí está. Es una parábola. Aquí le pongo el nombre. Parábola. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna No, pregunta? profe. No, está claro. Va, entonces si quieren van copiando, porque eso sí me interesa que lo copien. El otro año van a trabajar mucho con esto. Así que me interesa que lo copien. Ya. ¿Copiaron ya, jovencitos? Hola, hola. En el 10, profe. ¿Cómo?
¿Me copiaron? Sí, profe. La gráfica ya completa es esta. Bueno, aquí se introduce un término nuevo. El concepto de vértice. Una parábola. ¿Qué es vértice? Es este punto. Este punto. En una parábola se dice que es el punto donde cambia eh, de condición la gráfica. Y es respecto a que sea creciente o decreciente. Es decreciente cuando muestra este comportamiento. Miren, que para un menos 2, la altura es 4, el y es 4. Para un menos 1, que es mayor que menos 2, la imagen decrece, se hace más pequeña, se hace 1. Y si aún crece más, 0, se hace 0. O sea, disminuye más. Entonces, en esa parte de la gráfica, para un X, recuerden que los valores, los números reales en la recta numérica, entre más a la izquierda estén, son menores. Los que están a la derecha, los que están más a la derecha, si tenemos dos números para la izquierda, uno aquí y otro aquí, el que está a la derecha es mayor que el que está a la izquierda. Entonces, entre más a la derecha que nos vayamos, estamos haciendo, representando o buscando números más grandes. En cambio, si nos vamos hacia la izquierda, estamos buscando números más pequeños. En este caso, si vamos aumentando en el eje X, Y viene disminuyendo porque la altura viene bajando, disminuyendo. En cambio, esta gráfica del 0 en X para la derecha comienza a aumentar. Entonces, vértice es el punto donde cambia esa condición, que de ser decreciente pasa a ser creciente, o viceversa, de ser creciente pasa a decreciente en ese punto. Entonces, a eso se le llama vértice. Y se le llama vértice por el sencillo hecho de que bueno, vértice, recuerden, en un triángulo, es esta puntita. Estos son los vértices. ¿Ya? Es como donde se unen dos líneas rectas, ¿verdad? Solo que en este caso son dos líneas curvas, pero hace como una punta. Por eso es que se le llama vértice. Y es un elemento de esta gráfica que se llama parábola. ¿De acuerdo? Entonces se los explico de esa manera. Ya van a ver que este vértice puede cambiar de posición. En este caso está en el 0, 0, pero puede estar en cualquier otro punto del plano cartesiano. ¿Eso de qué depende? De la función. Bueno, al principio les presenté esta forma de la función.
Y lo puse. Es C mayúscula. Bueno, ahí arriba lo puse minúscula, pero quiero poner mayúscula. Porque se acostumbra a poner esta ecuación con términos, con esos términos mayúsculos, ¿va? Aunque yo aquí se los he puesto con minúsculas, no importa en realidad, aquí. Pero cuando se menciona la forma general, la fórmula general de una ecuación, de una función cuadrática, se pone con mayúsculas, pero es por costumbre, ¿no? Y está esta otra forma de la ecuación. Esta se llama forma ordinaria, ¿ya? De esta función cuadrática. Aquí como lugar geométrico, aunque cuando despejemos y ya queda como una función, pero es una función. Bien, en este caso, este otro ejemplo tiene el vértice fuera del origen. Y miremos dónde lo tiene. En -2. Para eso hacemos la tablita de valores. Esta es una tablita de valores. La tablita de valores es un recurso y es el más viejo de todos, que sirve para elaborar la gráfica de una función, cualquiera que sea. Lineal, cuadrática, cúbica, doble cuadrática o bicuadrática. Una función polinómica de mayor grado que 3, o raíces cuadradas, exponenciales, logarítmicas, funciones que van a ver ustedes en primero y en segundo año y que van a profundizar en eso. Ya ustedes van a profundizar en eso. Primero porque estas funciones en otros contenidos tienen gran aplicación. Y tiene aplicación no solo en matemáticas, sino en otras áreas de las ciencias. En física tienen tremenda aplicación. Por ejemplo, esta gráfica que ven ustedes es la forma de un tiro, por ejemplo, de un proyectil, de un lanzamiento de un proyectil con un ángulo agudo, formándolo con la horizontal, que es el lanzamiento de un proyectil. Ya que en los problemas de ecuaciones de aplicación de ecuaciones cuadráticas haría un ejercicio, le hice una gráfica. Pues esta es la forma de ese lanzamiento de proyectil. De hecho, se le llama tiro parabólico. Y es la gravedad la que se encarga de darle esta forma a esa gráfica, a esa trayectoria de proyectiles. Parabólica se le llama. Fíjense cómo se encuentra uno en la naturaleza eso. Entonces, es esa forma. Hay muchísimas más situaciones en la vida cotidiana que tienen este comportamiento. ¿De acuerdo? Yo no sé si han visto ustedes fotografías de monumentos, por ejemplo, alrededor del mundo que tienen esta forma. No sé si es en Australia que hay un arco que tiene esta forma. Creo que ahí es. Otra situación, problema, las hamacas. Cuando uno amarra un lazo, una cuerda, en dos pivotes y los deja colgando, la forma que toma eso es una parábola también. ¿Ya? Y tiene mucho que hacer. Yo no sé si ustedes han oído hablar de las antenas parabólicas. Las antenas parabólicas, la forma de la superficie es una parábola. Y tiene tremenda aplicación que se le da a la física, le da la explicación, la física, por otro elemento que tiene la parábola. Uno que les dije que se llama foco, pero tiene vértice, y otro que se llama foco. El foco es un punto en la parábola cuya distancia a cualquier punto de la parábola, de la gráfica, es igual a la distancia de ese punto a una línea recta que está detrás de la parábola. Por ejemplo, aquí abajo estaría esa.
Y a eso se le llama foco. De hecho, como lugar geométrico, se define de esa forma, de esa manera. Pero voy a dejar de contarles ya eso, solo para motivarlos para que se interesen en el estudio de la función cuadrática, porque es la que da paso a a estas aplicaciones directas en la vida real, que tienen que ver con el término parábola. ¿De acuerdo? Bien, en este caso de esta función, este ejemplo, que es una función que no está en el origen su vértice, ya, sino que está ligeramente desplazado, 2 unidades hacia abajo, pero la gráfica es exactamente la de arriba. Si yo traigo esta gráfica de aquí y la coloco sobre esta, coinciden exactamente, es la misma, solo que esta está desplazada hacia abajo y podemos desplazarla hacia cualquier punto, hacia cualquier punto, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo se elabora esta gráfica? La tablita que les decía, asignamos normalmente estos valores. Podemos asignar desde -3 hasta 3, pero normalmente son esos valores. En algunas ocasiones se asignan otros valores, como en la anterior, ¿verdad? Que yo le asigné 1.5. Ustedes pueden asignarle más valores, pero con esos 5, nosotros tenemos idea de la gráfica. Aquí se introduce un concepto que se llama tendencia. Vemos la tendencia a seguir en esos puntos. En este caso, si asignamos el valor de 2, de -2, en la función, f de -2 es igual a -2 al cuadrado menos 2. Y -2 al cuadrado es 4. 4 menos 2 es 2. Se queda el par -2,2. De la misma manera se hace para -1. F de -1 sería -1 al cuadrado menos 2. -1 al cuadrado es 1. Y 1 menos 2 es -1. Entonces queda este otro par. Entonces se van formando los puntos. -2, 2. Aquí. El otro es -1, -1. Aquí. El siguiente es 0, -2. Y mírenlo. F de 0 es igual a 0 al cuadrado menos 2. 0 al cuadrado es 0. Y 0 menos 2 es -2. Entonces forma el par 0, 2. 0 menos 2. Y así sucesivamente. F de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 2. ¿Cuánto es esto? Es -1. 1 menos 2 menos 1. Y se forma el par 1 menos 1. Y por último tenemos f de 2, que es igual a 2 al cuadrado, menos 2. 2 al cuadrado es 4, menos 2 es 2. Entonces se van formando todos estos puntos. 1 menos 1, 2, 2. Y si los unimos, queda esa gráfica. ¿De acuerdo? Cópienla y les voy a hacer una animación para cualquier función cuadrática. Copien eso. Tienen 2 minutos.
La gráfica, hacerla. Ya, jovencitos, ¿terminaron? Chicos, hola, ¿alguna pregunta? Hola, Profe, ¿y la parábola solo puede ir hacia abajo la curva o puede ir para arriba también? sí, puede ir, puede ir. Ya vamos a elaborar unas. Ya vamos a elaborar unas. Es más, quiero ver. Ahí están, ya. Ahí hay una ya. Pero les quiero mostrar otra que el vértice ya no lo tiene sobre ninguno de los ejes, sino que ya está más aparte. Vale, si ya terminaron esa, pasamos a la segunda. Ustedes me dicen. No me dejen. Ya, profe.
Hola, Buenos días, profe. buenos días, se nos fue el internet. ¿Verdad que lo sacó? ¿O no lo sacó? No. Es que aquí se fue de repente. Se cerró, pero usted no lo sacó, usted estaban metidos. Pero a mí sí me sacó. Hola, hola. Buenos días, profe. Buenos días. Óigame, fíjense que a mí me ha sacado 2 veces ya. Como que se va la señal. Y no se va del todo porque regresa. ¿Y a ustedes? No, profe. Creo que sí la conexión a internet, profe, porque a nosotros no nos saca, solo a usted. Ajá, acabar. Sí, la conexión de internet está bien baja. Bueno, vamos a seguir a ver si nos deja continuar. Ahí está la tabla de la segunda función. Entonces, precisamente estaba haciéndoles esto. Eh, Aquí en este caso sería menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 1. Y menos 2 al cuadrado es 4. 2 por menos 2 es menos 4. Menos 1 igual menos 1. Y ahí está el desarrollo de eso que iría aquí. Entonces nos da menos 1. El par menos 2 menos 1. En el anterior menos 3, 2. Si se fijan, cambié los valores que debo asignar a x. Yo me doy cuenta que la función está más hacia la izquierda y asigno valores más a la izquierda del origen. Entonces asigné de menos 3 hasta 1. Por eso es bueno asignar desde menos 3 hasta 3, ¿verdad? Y si alguno se sale o da un valor muy grande, para no elaborar gráficas muy grandes, se detiene ahí, 1. Entonces, la idea es que ustedes vean el comportamiento y al ver la gráfica cerca del vértice, ya ven ustedes que es una cuadrática. Se ve perfectamente que es una cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si observan, el vértice está en menos 1, menos 2. Este es el vértice. Ya siempre es una parábola abierta hacia arriba. Así se le conoce a esa parábola. Lo que haríamos aquí, con el caso de f de menos 1, al evaluar se le dice a este proceso, f de menos 1 es menos 1 al cuadrado más 2 por menos 2 por menos 1 menos 1. Esto es 1 menos 2 menos 1. ¿Cuánto queda aquí? Menos 2.
Aparece el par menos 1 menos 2. En el caso de que x es 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 1. 0 al cuadrado es 0. 2 por 0, 0. Menos 1, menos 1. Queda el par 0, menos 1. Y por último, f de 1, 1 al cuadrado, menos 2 por 1, más 2 por 1. Menos 1. Aquí queda 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Y aquí queda un 2. 0, 2. Y se forma esa gráfica. Los puntos ustedes los pueden ir colocando así, ¿verdad? Menos 3, 2 positivo, aquí. Menos 2, aquí, menos 2 en X, menos 1 en Y, aquí. Menos 1, menos 2 en Y, aquí. 0, menos 1. 1, 2. Ahí. Y se unen esos puntos. Y se tiene completa la gráfica. Se completó la gráfica. ¿De acuerdo? No sé si ya la copiaron. ¿La copiaron ya, chicos? Sí. Y miremos esta hora. Esta parábola está abierta hacia abajo. ¿Cómo pueden reconocer que una parábola esté abierta hacia abajo? Observen en estas dos el signo de x cuadrado. Sería porque la función es negativa. Correcto. En este caso, el x cuadrado es positivo. La gráfica de la función está abierta, es la parábola abierta hacia arriba. Pero miren esta, es negativo el x cuadrado. Entonces la parábola está abierta hacia abajo. Y se hace de la misma manera, no hay por qué hacerla de otra forma. En este caso, vamos a seguir como que estamos evaluando en álgebra. ¿Se acuerdan cuando evaluaron el año pasado valores en una expresión algebraica? En este caso, menos 3 al cuadrado. Ah, pero hay un menos antes. Menos 2 por menos 3 más 2. Menos 3 al cuadrado es 9, pero con el menos de ahí, menos 9. Menos 2 por menos 3 es menos 6. Más 2, más 6. Es más 6, menos por menos. Entonces, ¿qué nos queda aquí? 6 más 2 es 8. Y menos 9 más 8 es menos 1. Entonces queda el par menos 3, menos 1. Si ubicamos en el plano cartesiano, menos 3 está aquí y menos 1 está aquí. Es aquí el punto. Continuamos con menos 2. Menos 2 al cuadrado. Menos 2 por menos 2 más 2. Vean, menos 2 al cuadrado es 4. Pero como hay un menos ahí, menos 4. Menos 2 por menos 2 es más 4. Más 2. Con este se cancela y queda 2. Se forma el par menos 2,2. Menos 2,2. Fíjense que aquí va subiendo. Es creciente en esa rama. Se le llama rama a esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí. Y esta es la otra rama. Desde menos 1 hacia más infinito. De ahí, de la misma manera, ¿verdad? Menos 1 al cuadrado. Menos 2 por menos 1. Más 2. Menos 1 al cuadrado es 1. Con el menos 1. Menos por menos da más 2 más 2. Eso es 3.
Entonces queda el par menos 1,3. En la gráfica, de aquí para arriba. Aquí es 3. Menos 1, 3. Se queda aquí. Y así, para 0 al cuadrado, menos 2 por 0, más 2. ¿Cuánto es esto? Este es 0 y este es 0 y queda solo 2. 2. Este queda el par 0,2. 0 en X y 2 para arriba, en Y. Y por último tenemos 1. 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 2. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 más 2 es 0. Y 1 al cuadrado es 1. Ah, menos 1. El menos del X cuadrado. Entonces la respuesta es 1 menos 1. 1 menos 1. Ahí está. Y ahí está la gráfica. Ya ven ustedes que es una parábola abierta hacia abajo. Invertida. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, copien. Porque voy a dejar de compartirles para hacerles unas demostraciones en GeoGebra. Profe, la función siempre nos lo van a dar, ¿verdad? Sí. Sí, eso se da. En los problemas de Gracias. aplicación es que se encuentran. Normalmente dan datos para formar la ecuación, la función. Gracias. Bueno, bien baja la señal. ¿Terminaron de copiar? ¿Chicos? Vaya, voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora GeoGebra. Este programa es súper poderoso. Vale, yo voy a tratar de hacerles ahorita una animación para cualquier función cuadrática. Y lo que hago es definir parámetros. F de X, voy a hacerlo así, no es común que la haga así, pero
nos va a funcionar. Más de X más C. Vaya, fíjense. Estos deslizadores voy a colocar aquí. Vaya, miren qué pasa con los deslizadores. Si yo los muevo, miren el término que acompaña a... Voy a ampliar esto para que tengan mejor panorama de la vista algebraica. Vale, esto es lo que quiero que vean. Si yo incremento el valor del coeficiente de x cuadrado, ¿qué pasa con la gráfica? Miren, se cierra. Vale, si lo hago negativo, hacia abajo. Vean. Si cambia este valor, miren qué es lo que va pasando. Va cambiando, va moviéndose el vértice. Voy a activar esa opción. Miren, gráficas abiertas hacia abajo y las abiertas hacia arriba. Y se mueve un poco el vértice. ¿Qué pasa si muevo este? El término independiente. ¿Qué es lo que hace el término independiente? ¿Alguien me puede decir qué hace? No sería que tan arriba que tan abajo. ¿Qué hace? Ah, miren. Desplaza la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Este de aquí la desplaza sobre el plano. Ajá. Y si yo le asigno valores más pequeños o más grandes, siempre la va a seguir desplazando. Y el valor de A, este es A, este es B y este es C. El valor de A, ¿qué es lo que hace? Miren. Si el A es positivo, la parábola está abierta hacia arriba. Si el A es negativo, la parábola está abierta hacia abajo. Bueno, jovencitos, ya se nos agotó el tiempo y espero que les haya quedado algo claro. Seguimos, ¿cuándo tenemos clase? Mañana. Seguimos el día, bueno, la siguiente clase. Se cuidan. Pasen buen día. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz día.